En este vídeo vamos a hablar sobre la importancia de la alineación en un coche y también cuáles son esos ángulos de la dirección. Si tu coche se va de un lado a otro, el volante hace lo que quiere y las gomas se comen por los lados, no te vayas que lo repasamos todo en un momento. ¡Wow! ¿Qué pasa? Y yo no voy a poner ni la intro porque no tengo. Como muchos sabéis, he modificado mi Ford Focus así en plan de locura para echarlo al campo. Tenéis una lista de reproducción aquí abajo. En un principio le puse un kit de elevación más 4 centímetros, luego le puse unos neumáticos all terrain y también unos separadores más 2 centímetros. Nada más levantarlo, el problema que se presentó era que la dirección se había vuelto demasiado directa y de vez en cuando se notaba que algo rozaba, algo metálico. A veces, muy a veces, de hecho solamente un par de veces. ¿Cuántas veces he dicho veces? Lo que decía, que en un par de ocasiones hasta se me frenó una de las ruedas. No fue una frenada en seco, pero algo rozaba y estaba frenándola. Estoy hablando de las ruedas delanteras. Parece que estoy así regañando, coño. Obviamente esto es algo que acojona, sobre todo al principio y también teniendo en cuenta que yo modificaciones a coches no había hecho nunca. Pero bueno, no era para tanto, así que seguí adelante con el proyecto. En fin, que después de montar los neumáticos y los separadores, lo que ocurría era esto. Lo que rozaba mucho más. No, God, please, no, no. ¿Habéis visto cómo ha saltado eso, no? Bueno, nota a la derecha. El control de tracción lo que está haciendo es frenar una de las ruedas. No sé si interpreta, no sé si el tema del control de tracción, el sensor del ABS, el latiguillo del freno que se queda un poco tenso al girar. No lo tengo muy claro, esto habría que diagnosticarlo porque la verdad que da bastante miedo. He visto que el sensor de la rueda izquierda en concreto tiene un poquito de cinta aislante, puede que tenga algo que ver, o que simplemente el cable se haya quedado jodidamente tenso y por levantar el coche me lo haya cargado. Ay. Nunca tuneé un coche sin la supervisión de un profesional. Y ese no soy yo, porque yo he ayudado a que esto ocurra, o sea que tampoco. Correcto. Bueno, pues aquí estamos otra vez. Estaba saltando el control de tracción antes, hemos dejado a Nuker allí y yo voy a probar un par de cositas. La primera es indagar por aquí por el navegador a ver si puedo desactivar el control de tracción. Y vamos a arrancar el coche, vamos a escuchar las famosas toberas del Ford Focus. De este Ford Focus. Creo que ya puedo arrancar, ¿no? Aquí tenemos la luz del control de tracción, que es donde se nos encendía, como hemos visto antes en el vídeo. Ocurre siempre, si giramos un poquito o si frenamos, lo que ocurre incluso en carga a veces, es que es un poco extraño porque no tiene un patrón claro. Al girar, pues salta el control de tracción. Entonces, hermano, estoy bastante odio. Vamos a buscar por aquí por el menú, a ver si tenemos algo. Mira, aquí tenemos el SP. Vamos a desactivarlo y vamos a probar el coche. Y nada más, vamos a seguir investigando esto y algún día cuando lo solucione se convertirá en un vídeo. No sé si lo estarás viendo ya. Si lo estás viendo ya es porque se ha convertido en un vídeo, ¿no? Suscríbete, ¿no? Dale a like, coméntame, y yo MJ, loco, eres el mejor diagnosticando cosas, hermano. Y entraré en un sorteo de un paseíto en un coche que probablemente no tenga problemas con el control de tracción, ¿eh? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Dale, loco, coño, ya. Por lo que habéis visto en el vídeo, lo que ocurría era que el control de tracción estaba saltando cuando le daba la gana. Y eso da bastante miedo, la verdad. Obviamente lo primero que piensa uno es que el control de tracción está fallando. Porque claro, aquí el tío es mecánico profesional y nada de lo que le haya hecho el coche puede influir en este problema que se nos presenta, ¿no? Más bien mecánico de palo, diría yo. Al ver cinta en el conector del ABS, sin duda pensé que sería algún tema de sensores. Puede que hasta de fusibles. Antes de ponerme de lleno con el tema, decidí ir a hacer la alineación al coche, con el control de tracción desactivado, porque pasaba de hacer más kilómetros sin alinear y cargarme los neumáticos nuevos. He aquí una foto del fofo en la alineadora. La verdad que el mecánico se quedó un poco flipado. Me preguntó que si lo usaba mucho para el campo porque nunca había visto un Focus que estuviese levantado y con neumáticos de campo. Y yo, en fin, pues le dije que hombre, pues se estaba intentando. En fin, que me trataron bastante bien, incluso me llevaron allí al lado de la máquina de la alineación para ver qué es lo que tenía el coche antes y lo que tenía después. Y al salir de allí para probarlo, sorpresa, el control de tracción no saltaba. El coche andaba perfecto, porque también hay que mencionar que antes, con el tema de que la dirección se había vuelto más directa, cuando hacía adelantamientos por zonas más rápidas, cuando hacía la reincorporación al carril derecho, volvía a centrar el volante muy rápido sin darme cuenta y me pasaba un poquito, el coche hacía... En fin, que el control de tracción ya no saltaba y la dirección se había vuelto bastante más dócil. Y este es el papelito que me dieron en el taller con las cotas de la dirección del coche. Como ampliarlo y ponerlo aquí en grande no tiene mucho sentido, básicamente voy a decir lo que pone, que es que la rueda delantera derecha estaba metida hacia adentro
la delantera izquierda estaba más o menos dentro de sus cotas, mientras que las ruedas traseras estaban abiertísimas, como las piernas de vuestra mano. Volviendo al eje delantero, esto de que una rueda estuviera así y la otra estuviera recta, hacía que cuando tomásemos curvas en determinadas posiciones, el control de tracción determinase que una rueda iba arrastrándose o que iba a una velocidad diferente a la otra, por lo tanto saltaba para frenar la otra y entonces te frenaba y tú no sabías qué pasaba, intentabas corregir la dirección y seguía frenándose y no sabías qué pasaba, hasta que finalmente, pues bueno, hemos hecho la alineación y se ha quedado bastante bien el coche. Estoy bastante contento ahora. Definitivamente que saltaba cuando no le tocaba. Así que era tema de alineación. Bueno, ¿y cuáles son esos ángulos que se miden en la alineación? Tenemos 4 ángulos principales: caída, salida, convergencia y avance. El ángulo de caída, también conocido como camber, es el ángulo que forma el eje de simetría del neumático con la vertical que corta en el punto de contacto del neumático con el suelo. What am I gonna do? Vamos a poner una imagen para entenderlo mejor. Tenemos nuestro neumático con cierto ángulo de caída. Ese neumático tiene un eje que lo atraviesa y el ángulo de caída se mide entre ese eje y el eje vertical al suelo. Very easy. El ángulo de caída se ajusta de manera que la rueda que se queda en el interior de una curva trabaje perpendicular al suelo. Recordemos que esta rueda que está en el interior de la curva es la que soporta la mayor parte de los esfuerzos. Así conseguimos menos desgaste de los neumáticos y menos esfuerzo en los elementos de dirección y suspensión. Detectar que tenemos mal el ángulo de caída es bien sencillo, simplemente veremos que tenemos un desgaste irregular por las zonas exteriores de los neumáticos. O en su defecto el coche tenderá a irse hacia el lado con menor caída. El ángulo de salida, también conocido como kingpin, es el ángulo formado entre el eje vertical del que hablamos antes y el eje sobre el que gira la rueda. En la imagen lo vamos a ver mejor. Tenemos la vertical al suelo y aquí el eje sobre el que va a girar la rueda cuando giramos el volante. De esta forma el punto de contacto del neumático con la calzada se acerca al punto donde el pivote corte a la horizontal, esta de aquí. De nuevo se reducen los esfuerzos que sufren los elementos de dirección y suspensión, y encima reducimos el esfuerzo para girar la rueda. Al mismo tiempo ayuda a la reversibilidad y el autocentro de la rueda. Eso de que sueltas el volante tras girar y se pone recto de nuevo al suelo, pues eso. El ángulo de convergencia. Mirando el coche desde arriba, si trazamos una línea longitudinal al vehículo y otra a la rueda, el ángulo que forman esos ejes son la convergencia y se miden con respecto al sentido de marcha. Es decir, que si el coche avanza hacia donde dice la flecha roja, la convergencia en esta imagen es positiva. Si estuvieran abiertas como tus piernas en aquella fiesta pre-COVID, estaríamos hablando de convergencia negativa o divergencia. Y por cierto, si me viste en una de esas fiestas, suscríbete y comenta lo divertida que fue. Si no quieres comentar, pues suscríbete igualmente y cállate como una p***. Este ángulo también puede medirse en milímetros, ya que la definición de la convergencia es la que tengo aquí apuntada, que es la diferencia de distancia entre las partes delantera y trasera de la llanta a la altura de la mangueta. Os ha quedado claro, ¿verdad? Básicamente lo que hemos explicado antes, solo que si medimos delante y detrás de la llanta, nos va a dar una diferencia de milímetros y eso podría ser también la cota de la convergencia en milímetros. La convergencia también depende de las demás cotas de la dirección, así como del tipo de tracción del vehículo. Por ejemplo, esto es un poquito complicado de entender, a ver si encuentro una imagen apropiada. Si sabemos que la rueda está inclinada con respecto al terreno, debido a los ángulos de caída y salida que ya hemos mencionado antes, cuando giremos esa rueda lo hará sobre una especie de cono imaginario. ¿Se entiende o no se entiende? Es decir, que tenderá a abrirse, por eso necesitaremos una convergencia positiva. Sin embargo, los ejes tractores tienden a cerrarse, por lo que necesitaremos una convergencia negativa en este tipo de ejes. Así que en un coche tracción delantera tendremos una convergencia negativa en el eje delantero y positiva en el trasero. Y en un tracción trasera, pues tendremos lo contrario. El ángulo de avance es el formado entre la vertical del suelo y el eje que pasa por el pivote. Es decir, que si la suspensión está cogida a la copela aquí arriba, las ruedas pueden estar más adelantadas o atrasadas con respecto a ella, claro. Lo normal es que tenga un ángulo positivo con respecto al sentido de avance. En los coches con tracción trasera este ángulo suele ser más acusado que en los coches con tracción delantera. De hecho, fijaros vosotros, cuando veáis un coche de tracción trasera girar a tope a un lado, no va a estar la rueda exactamente igual que un coche de tracción delantera. Échale uno. Las funciones principales de este ángulo de avance son conseguir una dirección más estable y precisa, con un buen autocentrado y reversibilidad. Además, ayuda a evitar parte de las vibraciones de la rueda y que estas vibraciones luego se pasen al resto de elementos de suspensión y dirección. Por cierto, este ángulo es el único que, al estar fuera de sus valores, no produce un desgaste irregular del neumático como el resto que hemos visto antes. Así, por curiosidad, por si queréis saberlo. Lo que sí podríamos notar cuando está fuera de sus cotas es que tenemos una reversibilidad excesiva o insuficiente y también falta de estabilidad en el vehículo. Bueno, y vaya chapa, os he largado aquí en un momento, la verdad, pero bueno, espero que haya podido servir de ayuda, que me dejéis un pedazo de like, que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho. Como he dicho, os dejo por aquí abajo el link a la lista de reproducción del proyecto de Focus que estoy haciendo y nos vemos.